¿Qué tal, hermanos? Qué gusto estar conectados con todos ustedes en este programa especial de Navidad. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy vamos a tomar un tiempo para alabar a nuestro Dios, adorarle y también compartir acerca de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy nos acompañan varios pastores de la Iglesia de Vida Nueva para el Mundo que hemos tenido a lo largo de este tiempo estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Nos acompaña nuestro pastor David de la Cruz, nuestro pastor César González, nuestro pastor Martín Maldonado y nuestro pastor Josué Jiménez. Y nos da de verdad un gusto tremendo que el día de hoy, celebrando el día que nació Jesucristo. Y antes de comenzar, quiero pedirle si cerramos nuestros ojos para poner en manos de Dios este momento tan especial. Dios, gracias. Muchas gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y el día de hoy queremos pedirte que tú te manifiestes en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos des claridad en nuestra mente y en un oído que oiga tu voz a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en cada hogar tú puedas manifestarte con ese amor que te ha caracterizado siempre, Señor, que es propio de ti, tu misericordia, y pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones, que esta Navidad la celebremos para darte la gloria a ti, para darte la honra, y sabemos que tú tienes grandes bendiciones para tus hijos. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y quiero leerles, hermanos, para comenzar este programa especial, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el sentido de la Navidad, el propósito. No tan solo celebrar un buen momento, un rato agradable, una noche bonita, una cena rica, sino que podamos reconocer el amor, la gracia y todas las bondades de Dios para nuestras vidas. Así es que quiero invitarle para que se quede hasta el final y que estemos aquí celebrando a Cristo, celebrando su nombre y que Él es digno de toda la gloria y el reconocimiento, alabando a Él porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios
pues en el libro de Génesis, un libro impresionante, hermosísimo, donde nos habla la creación que hizo el Padre Celestial con un propósito, con un plan, todo maravilloso, hermoso. Y vemos cómo a la luz de la palabra misma nos enseña el Padre Celestial que todo lo creó con algo de acuerdo a un diseño. Nos habla también a partir del capítulo 2 cómo formó al hombre del barro, de allí de la costilla del hombre a la mujer. Pero más adelante nos encontramos en el capítulo 3, entre los animales, las bestias, había uno que describe la palabra de Dios como la serpiente muy astuto. Quiero leerle en este libro de Génesis capítulo 3, en donde después de describir ese engaño, la Biblia nos menciona en el versículo 10, y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces el versículo 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Tras leer estos versículos nos encontramos que en este engaño el hombre comete pecado. También el Espíritu Santo nos enseña de una manera tan hermosa en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos que escribiera el apóstol Pablo, que por un hombre que ha cometido el pecado, este ha sido traspasado a todos los seres humanos, en Romanos capítulo 5, versículo 12. El mismo Pablo nos enseña aquí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 12 en adelante, cómo el hombre ha pecado. Y esto es algo de bastante, porque Pablo, al escribir a la iglesia, a los Efesios, nos menciona que los mismos ahora ya cristianos estábamos en tinieblas, en los padecimientos del pecado, bajo la oscura luz, ¿verdad? En las tinieblas de Satanás. El hombre entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, está incapacitado, no tiene la capacidad de alcanzar la salvación. Y esto pues es como un muerto espiritual, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es un muerto espiritual. Me llama mucho la atención el relato que nosotros podemos leer, la narración que da el evangelista Juan en el capítulo 11, en la resurrección de Lázaro. Era necesaria la voz del Mesías prometido, era necesaria la voz de ese Salvador para que este hombre Lázaro, de manera personal, en la voz de Dios, en la voz hecha carne, ¿verdad? Que es Jesucristo, hablara a este hombre inerte, sin vida espiritual, para que de manera personal lo llamara. Quiero leerles acá mismo, regresando a Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Santos hermanos, amigos que nos están viendo a través de estos medios, acá hay una promesa hermosísima, impresionante: la redención, la salvación. Hablamos de dos genealogías o dos simientes, como lo describe Moisés en el libro de Génesis, que lo escribiera hablando de esa promesa de salvación. Me recuerda también lo que escribiera el evangelista Lucas cuando está narrando a este hombre Zacarías, sacerdote, en el templo, que estaba orando seguramente por el pueblo de Dios, por un Salvador, por esa promesa que se cumpliera, por esa esperanza hacia ese Mesías prometido. Lucas, el doctor Lucas, está señalando que un ángel se le aparece a Zacarías. Este ángel, ¿verdad? Gabriel, anunciándole el nacimiento de su hijo, de Zacarías, y también su esposa Elizabeth, que era estéril, pues anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, no habiendo otro mayor que él. Este iba a preparar el camino, este iba a anunciar las buenas nuevas de ese Mesías prometido, de esa esperanza hacia la humanidad que está perdida sin el Mesías. Es maravilloso ver a la luz de la palabra de Dios cómo en la misericordia de Dios, Dios permitió la caída humana, el pecado, para que su gloria se manifestara. Eso es hermosísimo, porque entonces hay esperanza para las personas que ponen sus ojos espirituales, dado por el Espíritu Santo, en este Mesías prometido. Quiero volver a leer acá
Génesis capítulo 3, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañar. Qué maravilloso es que hasta la fecha esta promesa está cumplida, sí, y esta promesa puede ser en usted. Así como el arcángel Gabriel mencionó a Elizabeth, a María de ese nacimiento, Dios con nosotros, esa esperanza está vigente. Emmanuel, Dios con nosotros. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación, y aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio que entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Muy feliz Navidad para todos los que están viendo este servicio especial. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. El pastor David nos estuvo hablando acerca de la promesa que encontramos en el libro del Génesis, cuando Dios da esa profecía acerca del Mesías, cómo el Mesías vendría en un futuro y derrotaría a la simiente
del enemigo. Y ahora, continuando con nuestro estudio, vamos a revisar algunas profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y la primera profecía que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Dice el profeta Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Debemos recordar en el contexto de este pasaje que el rey Acaz había rehusado recibir una señal divina. Dios quería confirmarle a Acaz a través de una señal la victoria que él tendría sobre los asirios, pero el rey Acaz dijo: no, yo no quiero ninguna señal tuya, Señor. Entonces el Señor, a cambio, le concede una señal profética que miraba hacia el futuro. Y esta señal consistía en que una doncella, una virgen, concebiría y daría a luz a un hijo, y aquel hijo se llamaría Emmanuel. Es muy interesante que la palabra virgen o almaj en hebreo se refiere a una muchachita soltera, a una muchachita pura, una muchacha que no se ha casado. Entonces esta profecía estaba hablando hacia el futuro de una virgen judía, de una mujer judía que concebiría milagrosamente en su vientre, tal y como ocurrió en el nacimiento de Jesucristo, y que este bebito que nacería se le llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una maravillosa profecía acerca del nacimiento de Jesús con 700 años de anticipación. Una segunda profecía que encontramos en el Antiguo Testamento está en Isaías 9, versículos 6 y 7. Y en esta profecía, Isaías anuncia que el Mesías nacería como un niño que sería humano y al mismo tiempo sería divino. Y no solo eso, sino que ese niñito gobernaría algún día sobre todas las naciones de la tierra. Isaías 9, versículos 6 y 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: porque nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Aquí Isaías abunda aún más en la profecía mesiánica, viendo hacia el futuro, y nos dice que nacería un niño. El Mesías nacería como un niño varón. Y dice Isaías que el gobierno descansaría sobre sus hombros. Ese niñito sería no solamente un príncipe, sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquel niñito, además, se le llama admirable consejero, el más precioso, el más asombroso, maravilloso consejero que ha conocido la humanidad es el Señor Jesucristo. Además, se nos dice que Él es Dios fuerte. Ese niñito que nacía en Belén no solamente era un ser humano, un niñito, sino que era Dios mismo encarnado, Dios mismo hecho carne. Esto es muy importante que lo podamos entender en esta Navidad. A quien estamos adorando, a quien estamos dando la gloria y la honra, es a Dios en la carne, al niño Jesús. Se nos dice también en esta profecía que Jesucristo sería Padre eterno. Jesucristo vendría a convertirse en el Padre de su pueblo para siempre, no solamente de la nación de Israel, sino también de todos aquellos que creyeran en Él. Y se le llama Príncipe de Paz. El gobierno de este niñito, de este pequeño bebé nacido en Belén, procuraría y perpetuaría la paz entre todas las naciones de la tierra. Jesucristo vino a traernos paz. Él vino a construir un puente entre la humanidad y Dios
para que tú en esta Navidad puedas hacer la paz con Dios. Si tú te encuentras lejos del Señor, si has caminado lejos de Dios durante muchos años, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que te reconcilies con Él a través del príncipe de paz. Hay una tercera profecía muy preciosa que habla acerca del Mesías también y se encuentra en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice así esta profecía: rodéate ahora de muros. Le está hablando a la ciudad de Jerusalén, a la nación de Israel. Rodéate de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Es una profecía que habla acerca de la caída de la nación de Israel a mano de los babilonios en el año 586 a.C. El rey Nabucodonosor conquistó la ciudad de Jerusalén, la sitió e hizo ahí un montón de destrozos. Pero después dice el versículo 2 lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí el profeta Miqueas está anunciando que aunque Jerusalén fuera conquistada y destrozada por los babilonios, había un pueblito ahí muy cerca de la ciudad de Jerusalén, al sur de Jerusalén, a unos pocos kilómetros, donde en el pasado había nacido el rey David, y más adelante nacería también nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no nació en Jerusalén, Jesucristo no nació en Nazaret, como algunos piensan. Jesucristo nació en este pueblecito muy sencillo, muy humilde, llamado Belén Efrata. Belén significa casa de pan, porque se encontraba en una región donde había gran producción de grano. Y fue justamente ahí en ese pueblito donde entraría José y María años después y donde nacería el Mesías, el Señor Jesucristo. Y para terminar, hay una profecía también preciosísima en Isaías capítulo 49, versos 6 y 7, allá en el Antiguo Testamento, en donde el profeta anuncia que el Mesías nacería no solamente para hacer luz a la nación de Israel, sino que también nacería para hacer luz y salvar a todos los gentiles, es decir, aquellos que no formaban parte ni forman parte de la nación de Israel. Así que si tú no formas parte de la nación de Israel, si tú no eres judío, ¿verdad? Pues tú también tienes acceso a esta luz y a esta salvación que Dios te ofrece a través de Jesucristo. En Isaías 49, verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Aquí Dios le está hablando a Israel. Poco es para mí que restaures el remanente de Israel. Esto, dice el Señor, está muy bien, pero no es todo. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que el Mesías trae salvación para Israel, pero también para todos los gentiles, porque de tal manera amó Dios al mundo, y de tal manera Dios te ama a ti, hermano, hermana que estás escuchando, amigo, amiga que estás viendo esta transmisión. Te ama tanto el Señor que dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú en esta tarde de Navidad decides creer en Él, no se pierda tu alma, sino que tengas vida eterna. Le damos gracias a Dios que envió a Jesús, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender.
Bienaventurado aquel que no haya en él tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no hay en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación. Compartir con todos ustedes este tiempo maravilloso a donde estamos reflexionando a la luz de la palabra de Dios todo lo relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos algo desde Génesis, después las profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 1, hay una narración preciosa del nacimiento de Jesús. En Lucas, en el capítulo 2, también una narración preciosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque la Navidad, la natividad, que significa nacimiento, es 100% bíblica. Vimos el origen desde el libro del Génesis, el plan de Dios para todos nosotros, para la humanidad. Vimos profecías en el Antiguo Testamento que anunciaban el nacimiento del Hijo de Dios. Y en Mateo y en Lucas, entre otras citas del Nuevo Testamento, la narración muy completa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Navidad es 100% bíblica. Y la Navidad que nosotros celebramos tradicionalmente, por sí una costumbre de hombres, el 25 de diciembre, sabemos perfecto que el Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre, pues las narraciones bíblicas nos dicen que los pastores estaban velando sobre sus rebaños en las vigilias de la noche. Esto quiere decir que no estaban en temperaturas de 0 o abajo de 0. Estaban en el campo, los rebaños en ese tiempo no estaban guardados en los establos, y se anuncia a los pastores de una manera sobrenatural que había nacido en Belén de Judá un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué comento esto? Porque la primer Navidad, que fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo, se celebró, hubo fiesta, hubo cantos, hubo villancicos, hubo convivencia, hubo alegría como la que suponemos que ustedes están pasando en familia.
Una narración habla que se le da esta noticia a los pastores se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a Belén, y encuentran efectivamente a el niño, a su mamá, que nació en un pesebre, como todos nosotros sabemos, porque no encontraron un lugar para ellos en un mesón. No había hoteles disponibles, no había albergues disponibles. El Hijo de Dios nació en un pesebre, dando muestra desde su nacimiento de humildad. Y cuando los pastores se encuentran todo esto, dice que se unieron un coro muy grande de ángeles que cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. De ahí que la celebración navideña estaba rodeada de buenas noticias, estaba rodeada de cantos y de alegría, porque había nacido el Mesías que ya escuchamos, había sido profetizado cientos de años antes de que esto aconteciera, conforme a las narraciones que vemos en Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 2. Nace el Señor Jesucristo de manera virginal, esto es, se cumple la profecía de que había de nacer de una virgen. María estaba comprometida con José, estaban comprometidos para casarse, y resulta que un ángel se aparece a José también y le dice que no tuviera temor de recibir a María por su mujer, porque él ya sabía que ella estaba embarazada de el niño Jesús. El ángel le dice: no la temas, no temas recibirla como tu mujer, porque José, antes de que veamos que el niño nace en el pesebre y el canto de los ángeles glorificando, exaltando el nombre del Señor y bendiciendo incluso a la humanidad por el nacimiento del Cristo, de este bebé, le dice el ángel a José: no temas recibir a María, porque lo que en ella está engendrado fue concebido del Espíritu Santo. Y fíjate, José, que a ese bebé que va a nacer le vas a poner por nombre Jesús. Jesús, que es el Josué, el Joshua del Antiguo Testamento, que no es otra cosa sino el ungido. Y hemos visto ya varios nombres que se le dicen a Jesús: admirable, consejero, Dios fuerte. Ahora en el Nuevo Testamento, el ungido. Y encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, por ahí del versículo 20 en adelante, que Mateo hace una reflexión sobre este nombre que se le pone al niño, que le dice, haciendo referencia a la profecía, que se llamaría Emmanuel, que no es otra cosa sino Dios con nosotros. Ese bebito que nació en un pesebre era el mismísimo Dios hecho carne, ahora entre nosotros. ¿Cómo no vamos a celebrar esto? A través de la historia, a través de todos los tiempos. Desde aquella época, gente diligente, menciona la narración que eran unos magos de Oriente, indagan diligentemente el tiempo del nacimiento del Señor Jesús, y ahí es a donde les dice que iban a ser en Belén y todo esto, y se presentan delante de Jesús llevándole presentes, incienso, oro y mirra. ¿Sabes? Esto nos debe de mover a la reflexión a todos nosotros para seguir celebrando que el Señor Jesucristo haya sido o no haya sido, que ya sabemos que no fue un 25 de diciembre, pero de que nació, nació. Y eso está irrefutablemente comprobado en las Santas Escrituras, está en la Biblia. La Navidad es bíblica. Y si la celebramos y si nos gozamos porque vino el Señor Jesús a cumplir su plan perfecto entre nosotros, quiero que sepan una cosa: hacemos bien. Y nos debe de mover a la reflexión lo que esta gente que se trasladó más de 1000 kilómetros por un terreno escabroso
para llegar a ver y rendir culto y celebrar el nacimiento del niño Jesús, los presentes que llevaron incienso, oro y mirra. Incienso que podemos compararlo conforme a lo que Apocalipsis dice, a la hora que se ofrece al Señor un sacrificio en copas de oro que estaban llenas de incienso, que describe la palabra de Dios que eran las oraciones de los santos. Queremos honrar al Señor, seamos hombres y mujeres de oración. Queremos adorar a Jesús, que no se quedó siendo un niñito, Él creció, y vamos a seguir viendo cómo cumple el Señor su plan perfecto. Hombres de oración, una fe probada por el oro, una fe de oro probada por fuego, como se prueba el oro. Eso podíamos pensar que significa el oro, no tanto riquezas materiales. Y mirra, una goma que tenía efecto soporífero, analgésico, anestésico, que podemos compararlo con una vida en ocasiones, como nos ha tocado vivir este año difícil, de padecimiento, pero de padecimiento siempre de la mano del Señor, que al principio parece ser amargo, pero después entra el consuelo divino, la anestesia de Dios, y podemos decir que hasta aquí nos ha traído el Señor. 25 de diciembre del 2020, por la gracia y la misericordia de Dios. Esto es digno de celebrarse, de festejarse y de agradecer al Señor. Quisiera haber sido un mago para poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Y quisiera haber sido El dueño del mejor mesón de toda la región y darte mi mejor habitación. mas no soy nada especial. No tengo mucho que podría dar. Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial. No tengo mucho que podría dar. Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. ¿Qué tal? Hasta este momento hemos escuchado a través de toda la historia, de todo el relato bíblico, nosotros encontramos una realidad, una verdad manifestada por toda la Escritura, que es Dios con nosotros. Ese niño que vino, que nació, que se encarnó, definitivamente no es otra cosa sino el cumplimiento de la promesa hecha por Dios desde el principio. David nos hablaba un poco acerca de cómo sucedieron las cosas ahí en el huerto del Edén, pero el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos dice que eso no comenzó ahí, sino todo comenzó desde la eternidad. Y ahí en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, el apóstol nos dice que Dios tenía un plan desde la eternidad. Y su objetivo, su propósito era que ese plan se fuese desarrollando y estableciendo hasta el cumplimiento de los tiempos.
Pero a lo largo de todo este tiempo, siempre vemos a un Dios tratando de buscar, tratando de establecer una comunión, una relación con su pueblo. Vemos al Señor en lo que nos relataron ahí en el libro del Génesis, Dios tratando de estar con su pueblo, Dios con nosotros. A lo largo del relato encontramos a Dios que el pueblo es llevado cautivo al desierto, lo saca, lo rescata para hacerlo su pueblo, Dios con nosotros. Se vienen los mandamientos, Dios tratando de establecer una comunión nuevamente, se establece el tabernáculo, Dios con nosotros. Y a lo largo de toda la historia vemos esa intención de Dios de estar en comunión con su pueblo. Ya escuchamos las profecías, el cumplimiento de estas que tuvieron ese cumplimiento cabal en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y una vez más, como leyó Martín, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, Dios con nosotros. Y ese Jesús que estuvo aquí en la tierra, leemos nosotros que en diferentes ocasiones habló con sus discípulos y les dijo muchas cosas, pero dentro de todas esas cosas rescatamos algunas precisamente que nosotros miramos en el propósito de Dios, que definitivamente no se termina el cumplimiento de su plan con su venida aquí a la tierra. Gerardo nos leyó Gálatas capítulo 4 al principio y nos decía, llegado el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios se ha movido a través de la historia en su reloj, en su tiempo y en su momento para cumplir sus propósitos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, leemos nosotros ahí en el Evangelio de Lucas que toma el rollo del profeta Isaías, lo abre y comienza a leer y a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año agradable del Señor, la apertura de la cárcel, vista a los ciegos y todas las cosas buenas que encontramos nosotros que Jesús vino a realizar. Pero le encontramos nosotros que en el relato de Isaías, ¿sí?, inmediatamente de proclamar el año agradable del Señor, viene el día de venganza del Dios nuestro. Pero cuando Jesús lee esta parte, en este texto se detiene. Él no lee el día de venganza. Toma el rollo nuevamente, lo enrolla y lo entrega. Y él dice, declara estas palabras: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Es decir, la primera parte del plan estaba en ejecución, estaba en desarrollo. Leemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús realiza la que conocemos como la oración sacerdotal. Él dice que él vino, en su oración al Padre, dice: Padre, que estos que tú me diste puedan estar donde yo estoy, donde yo voy a estar, quiero que ellos estén. Ese es el deseo de Dios. Leemos 3 capítulos atrás, en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, Jesús le dice a sus discípulos: yo me voy a ir para prepararles una morada. Voy a ir a mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo les voy a preparar una. Yo regresaré y los tomaré a mí mismo, y entonces donde yo estoy, vosotros también estaréis. Es decir, ese Dios que trazó su plan de manifestarse hacia nosotros, a favor de nosotros, no ha terminado su idea, no ha terminado su plan para con nosotros. Leemos nosotros también en el profeta, en diferentes profecías en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, aún en el mismo libro de Ageo, cómo el Señor promete que habitaría en medio de su pueblo, se manifestaría en medio de su pueblo. La idea de Dios es exactamente la misma, no ha terminado. Bien comentaba Martín hace un momento, seguimos en este camino y Jesús nos dice: yo no los he dejado huérfanos, les he dejado al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador que estará con ustedes. Pablo nos dice en la carta a los Efesios que el Espíritu es la garantía.
Es la garantía que Dios nos ha dejado para la posesión adquirida, para la herencia incorruptible. Es decir, esto no ha terminado. Y yo quisiera leer un par de pasajes ahí en el libro de Apocalipsis que nos hablan precisamente de este asunto, donde encontramos nosotros la promesa de Dios cumplida. Ahí en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, en el verso 3, estoy leyendo yo la nueva Biblia de las Américas, y dice así: entonces oí una voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Dios entre nosotros, Dios con nosotros, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros encontramos la promesa de Dios precisamente cumplida en el relato que nos hace el apóstol Juan en el Apocalipsis. Si seguimos leyendo en el capítulo 22, encontramos todas las delicias que existirán en la Nueva Jerusalén. ¿Qué es esto? Ese plan de Dios no ha terminado. La esperanza sigue manifestada a través de Jesucristo. El texto que la mayoría de nosotros conoce, que dice en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sabes, nosotros podríamos parafrasear esto de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a nacer en el tiempo indicado, en el tiempo correcto. ¿Para qué? Como dice Juan en el capítulo 1, para que todos pudiésemos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y ese Jesús quiso manifestarse a nosotros y mostrarnos al Padre, a quien nadie conocía, pero que fue revelado a través de Jesucristo. Y todos aquellos que tenemos esta esperanza, y todos aquellos que podemos sabernos precisamente como nuevas criaturas, transformados, regenerados, no por méritos, no por obras, sino por la obra poderosa del Espíritu Santo, tenemos la esperanza que un día estaremos completa y totalmente con Él. Estaremos precisamente en su presencia, disfrutando plena y totalmente de Él. Dios con nosotros, Dios en nosotros. Esta es la promesa y la esperanza que tenemos. Pero también es cierto que leemos lo que dice el texto, que definitivamente aquellos que son rebeldes y que se niegan a escuchar el mensaje del Evangelio tendrán su parte en el lago de fuego. Recordamos las palabras del apóstol Pablo cuando le habló a los atenienses ahí en el Areópago. Él dijo claramente: Dios ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia. Hoy manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque un día juzgará a la humanidad por medio de aquel a quien le entregó el juicio, es decir, por medio de Jesucristo. Ese Jesús que vino para traer buenas nuevas, ese Jesús que trajo esperanza, ese Jesús que vino a este mundo e intervino en la historia y trajo el año agradable del Señor, del que hoy nosotros nos estamos beneficiando y también por medio del cual pasaremos la eternidad disfrutando de su presencia. Ese mismo Jesús regresará para juzgar a la humanidad, precisamente para que nosotros hoy podamos tomar conciencia. Jesús vino y nació en Belén. Sí, hace más de 2000 años. Jesús trajo esperanza y trajo paz. El anuncio de los ángeles fue buena voluntad para con los hombres, paz en los cielos,
paz con Dios y buena voluntad. Hoy Dios tiene una buena voluntad para ti a través de Jesucristo. Si tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón y ten conciencia de que Dios te está llamando a ti. Si tú quieres abrir tu corazón, seguramente Él hará morada en ti, Él habitará con ti. Emmanuel no será una historia del pasado, no será una historia del presente, ni será una historia del futuro, será una realidad en tu corazón. Pero necesitas tú venir al Señor en arrepentimiento. Si ese es tu deseo, seguramente el día de hoy tendrás una noche buena y una feliz Navidad. El deseo de nosotros es que ese Jesús que vino, nació, creció y murió, ¿sí?, y que está sentado a la diestra del Padre, un día va a regresar, y nuestra esperanza es que reinemos con Él. Ojalá tú puedas tener la misma esperanza de que un día le veas y puedas tú también reinar con Él. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo tiene, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente. Oh, noche divina nació el Salvador. Oh, noche divina nació el Salvador. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso regalo el que Dios nos ha dado en esta Navidad. Ante muchas circunstancias adversas, muchos pensamientos que se han olvidado realmente de Dios, el día de hoy hemos recibido de su palabra. La Biblia nos ha explicado que su nacimiento ha sido con un propósito, el que nosotros estemos reinando con Él. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de que hemos sido rebeldes a Dios, Dios en su misericordia dio sus promesas, cumplió sus promesas en Cristo, y por eso estamos seguros que Él las seguirá cumpliendo hasta la eternidad. Y quiero terminar el día de hoy este programa especial de Navidad leyéndoles en 2 Tesalonicenses capítulo 10, aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Y este es nuestro deseo. No que usted se añada a una religión, no que usted añada algo espiritual a su vida en esta Navidad. No, que Cristo viva en usted. Que el día de hoy usted tenga la convicción de lo que se ha hablado es verdad. No dice aquí de que intentes portarte bien. Mira, el reino de los cielos va a estar lleno de personas perfectas, perfectas en justicia y perfectas en santidad, pero no por mérito propio, sino por el mérito de Cristo. Y la única manera de que eso sea imputable a nosotros, nos enseña aquí la Biblia, es creyendo. ¿Has escuchado el mensaje? Dios te ha dado la capacidad de entenderlo, y ahora es tomar esa decisión de poner tu confianza totalmente en lo que Dios ha expresado en su palabra. Y si el día de hoy esta es tu realidad, no importa dónde estés, tal vez estás celebrando en tu casa,
Tal vez estás a punto de terminar de preparar la cena y de celebrar con tu familia. Tal vez estás en una cárcel o en un hospital. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, el dolor que puedas estar pasando, pero Dios sí lo conoce. Y no es casualidad que el día de hoy hayas escuchado este mensaje. Yo quiero hacerte una invitación. Allí donde estés, cierra tus ojos y dile estas palabras a Dios. Dile: Señor y Dios, ahora sé cuánto me amas y entiendo que mi condición era deplorable. Soy un pecador y lo que he producido es pecado. Señor, quiero pedirte que perdones mi pecado, pero yo no he podido hacer nada para alcanzar ese perdón. Eso ahora creo firmemente que solo lo alcanzó Cristo Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre para vivir una vida totalmente justa y santa, para que ahora yo, creyendo en Él, creyendo en que Él murió en la cruz del Calvario sustituyendo mi lugar, siendo sellada su victoria sobre el pecado, resucitando en la cruz del Calvario, y yo siendo ahora justo porque se me ha imputado esa justicia. Tú, Señor, toda esa justicia que viviste aquí en la tierra, toda esa rectitud con la que caminaste aquí, ahora tu palabra dice que yo, creyendo en ti, ahora yo soy presentado justo, perfectamente justo por tus méritos. Esto es recibir por gracia un regalo que yo no merecía, pero que ahora tú me lo das. Gracias por hacerme entender esto y poder creer en esto. Ahora sé que soy tu hijo, tu hija, y viviré por toda la eternidad. Estaremos contigo para siempre, Dios, cuando tú vengas por nosotros. Te agradezco, Dios, por tanto amor, por tanta misericordia, por esa gracia gloriosa y hermosa, por hacerme el día de hoy tu hijo, tu hija. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora permítame hacerle una recomendación. Lea la Biblia, acérquese a la Biblia, acérquese a una congregación. Vida Nueva tiene varias congregaciones que usted puede ver en nuestras páginas de internet, en nuestras redes sociales. Aquí seguramente usted va a encontrar en esta página donde está escuchando esto, ahí va a encontrar muchas otras predicaciones acerca de la palabra de Dios. Le invitamos a que continúe alimentándose la palabra. Les amamos mucho, y de parte de todos los pastores que estamos aquí y todo el cuerpo pastoral de la Iglesia Vida Nueva para el Mundo, les mandamos un abrazo, deseando que tenga una muy feliz Navidad, y sabemos que el año 2021 seguirá siendo de grande bendición para sus hijos. Les bendecimos, les amamos, que el Señor les guarde. Ángeles cantando están, dando dulcísima canción. Las montañas sueño dan como fiel contestación. Gloria a Dios de lo alto.
grandísima.